La forma de visualizar los webinars es la misma. Ok, Se escucha. Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al webinar de hoy sobre gestión documentaria en el comercio exterior. Nos saluda el profesor José Gerardo Podestamucha. Caballeros, señoritas, en primer lugar me gustaría confirmar si el audio está bien. Por favor, si me pueden escribir al chat. ¿Qué tal, Gino? ¿Cómo estás? Buenas noches. Tu consulta es si este es el curso de importaciones, la primera sesión de clases. No sé si será la primera sesión, pero este es un webinar, es una clase introductoria. Probablemente sí sea del curso de importación. Muy bien, vamos a dar inicio al webinar programado para hoy. Nuevamente, caballeros, señoritas, muy buenas noches. Mi nombre es José Gerardo Podestá, voy a estar a cargo del desarrollo del webinar de hoy, enfocado a gestión documentaria en el comercio exterior. ¿Ok? Para que conozcas un poco más de mí, yo me especializo en proyectos de emprendimiento e innovación. En la actualidad trabajo como consultor independiente, ejerzo el grado de docencia de pregrado y posgrado. Tengo mi propia empresa en el rubro de comercio exterior, exportación de cuero vegetal. Y tengo dos carreras, la de administración de empresas y la de negocios internacionales. En la actualidad tengo 33 años, ya 13 años dedicados a ganar experiencia en el rubro de comercio exterior. Y es en base a ello a que brindo estos seminarios o webinars, en base a mi experiencia laboral y a procesos de capacitación que obviamente he recurrido a adquirir a lo largo de mi vida profesional. Vamos a empezar con el desarrollo del webinar. Lo primero que tenemos que enfocar sí o sí en el desarrollo de la sesión de hoy es que existen una gran cantidad y diversidad de documentos en cuanto a comercio exterior. Existe inclusive clasificación de documentos. Tenemos documentos aduaneros, documentos financieros o bancarios, documentos de información general, documentos vinculados a entidades o instituciones que supervisan o fiscalizan el comercio exterior. Pero esta es una clasificación general. Lo que vamos a hacer en este momento es hablar de los documentos del comercio internacional, pero dentro de los procesos de operatividad aduanera. Es decir, comencemos con los documentos que se emiten por parte del exportador o por parte del consignante. En primer lugar, tenemos al contrato de compraventa internacional. El contrato de compraventa internacional es uno de los primeros documentos que aparece en el comercio exterior. ¿Ok? ¿Cuál es la finalidad de este documento? Establecer una ley entre partes. Es decir, establecer una ley
entre consignante y consignatario de manera legal, formal, en la cual se manifiesta la voluntad de cada uno de ellos de participar de un proceso de transacción de compra-venta, de una mercancía o de un bien, que podría ser un servicio vinculado a comercio exterior. A ver, punto importante que debes tener en cuenta cuando hablamos del contrato de compraventa internacional. Número 1. ¿Es uno de los primeros documentos a los cuales debe recurrir un exportador? En esencia, sí. Debería ser uno de los principales documentos oficiales a los cuales recurre para dar mayor formalidad a la transacción que se va a realizar producto de la adquisición por parte del importador de un bien o de un servicio. Pero cuando hablamos de comercio exterior o comercio internacional, ya sabes que el término bien o servicio se cambia por mercancía. ¿Por qué no por mercadería? Porque cuando hablamos de una mercadería, nos estamos refiriendo a un bien o a un servicio destinado a un mercado local. Cuando hablamos de una mercancía, hablamos de que ese bien o ese servicio es una mercadería, pero que está condicionada para el mercado internacional, es decir, que ella cumple con los requisitos mínimos de acceso al mercado internacional. Datos curiosos sobre el desarrollo de un contrato de compra-venta internacional. Acá te he puesto un enlace El mismo formato de los exámenes, en el cual vas a salvo encontrar que estas no información son evaluadas. relacionada a los modelos de contrato de compra-venta internacional que vas a encontrar en el mercado. Pero un dato puntual que me gustaría mencionar en este momento es que, si bien es cierto, el contrato de compra-venta internacional le brinda Ya más tenemos por aquí la certeza. información. Por favor, chicos, apaguen su micrófono. Vamos a ver ahora. Eh, Aquí tenemos el sílabo del curso, ¿verdad? Si yo quiero ver el sílabo del curso, lo puedo hacer a través de... Segundo, chicos. Ya, ahora sí. Les estaba explicando que el contrato de compra-venta internacional es uno de los primeros documentos que se suele utilizar para brindar mayor certidumbre, brindar un aspecto legal, formal y concreto a una negociación establecida entre consignante y consignatario. Sin embargo, hay un dato curioso. No estás obligado a utilizar un contrato de compra-venta internacional, en realidad. ¿No, profesor? Pero siempre escucho que el contrato de compra-venta internacional es necesario porque brinda certidumbre. Usted ha dicho que es una ley entre partes, contiene la descripción al detalle del proceso de negociación que existe entre consignante y consignatario. Así es. Pero ojo, generalmente el contrato de compraventa internacional se utiliza cuando no hay demasiada experiencia comercial entre el consignante y consignatario, cuando no se conocen, cuando es el primer proceso de gestión comercial que van a realizar entre ellos. Se utiliza un contrato de compraventa para brindar más certeza o un aspecto legal que podría respaldar al incumplimiento de cada una de estas partes. Pero con el tiempo, es posible que una vez conociendo ya muy bien a tu proveedor o a tu cliente, en lugar de recurrir a un contrato de compraventa internacional, mantengan los mismos términos de negociación simplemente con la emisión de una orden de compra y una orden de venta. ¿Ok? Una orden de compra y una orden de venta. ¿Por qué, profesor? La emisión de una orden de compra y una orden de venta tienen la misma información que iría declarada en tu contrato de compra-venta. Solamente que te ayudan a reducir el tiempo de negociación porque estipulan los mismos términos de negociación a los cuales habías hecho mención en el contrato anterior. Profesor, entonces usted me está diciendo que si no uso el contrato de compra-venta, podría utilizar la orden de compra y la orden de venta. Así es. Podrías usar la orden de compra y la orden de venta. E inclusive si ya la negociación es demasiado familiar, es decir, hay una excelente relación entre consignante y consignatario, muchas veces el consignatario solamente solicita la factura a su proveedor. Es decir, basta con la factura comercial. No le creo, profesor. Y ahora vamos a ver la estructura de una factura comercial y te vas a dar cuenta que contiene casi la misma información que encontrarías en un contrato de compra-venta internacional.
Entonces, el primer documento al que recurres es un contrato de compraventa internacional. ¿Existe solo uno? No, existen diferentes tipos de contrato de compraventa internacional. ¿De acuerdo a qué? Si se trata de un bien, se trata de un servicio, se trata de una mercancía protegida con una licencia, una patente, etcétera, etcétera. ¿Dónde encuentro los ejemplos de contrato de compraventa internacional? Acá te estoy dejando un enlace de CISEX, donde vas a encontrar los modelos y también, en este caso, las instrucciones para empezar a elaborar un contrato de compraventa. ¿Es necesario, imprescindible el contrato? No, porque en algún momento podía haberse reemplazado por una simple orden de compra y una orden de venta. Profesor, ya la confianza es extrema, es mi socio estratégico, aparece en mi Canvas, es bastante leal a mi compañía, es más, su almacén es mi almacén. No te preocupes, no necesitas la orden de compra y venta. Puedes recurrir simplemente a la solicitud de que se emita una factura comercial. ¿Ok? Ese es el primer punto. Otro documento que también utiliza el exportador para dar a conocer su oferta comercial utiliza una cotización comercial. Ahora, valga mencionar que la cotización comercial no tiene validez legal, no tiene validez tributaria, ¿ok? Ni contable. Es solamente un documento que sirve para entablar un proceso de negociación. Es el documento a través del cual el consignante manifiesta su voluntad de querer participar de esta transacción internacional presentando su oferta al consignatario o al potencial consignatario. Puntos importantes en esa cotización. La cotización debe estar numerada y esto le va a ayudar al consignante para poder dar seguimiento a las cotizaciones que haya emitido en determinado momento. Y le ayuda al consignatario para, si acepta esa cotización, hacer mención de los términos que se plantearon en la cotización número tanto que te emitió, en este caso, el proveedor. Otro punto importante que debes recordar en la cotización comercial es que la cotización va a llevar de por medio un valor dinerario que debería consignarse en dólares norteamericanos, que es la divisa internacional que se debe utilizar según la OMC. Pero ese monto de dinero obligatoriamente debe estar a un Incoterm. Otro término bastante importante al momento de analizar una cotización comercial es la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. En promedio, cuando solicitas una cotización en el mercado internacional, al menos aquí en el Perú, entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento no transcurre más de 5 a 6 días. En realidad depende mucho de cuál es la mercancía que estás ofertando. ¿Por qué? Si el valor de la mercancía que tú ofertas es bastante fluctuante en el tiempo, es decir, varía demasiado rápido, no te conviene como exportador o como consignante entregar una cotización en la cual te comprometes a ofertar una mercancía bajo dichos términos y en tal monto de dinero vinculado a tal Incoterm por tal precio, con una vigencia extensiva, ¿ok? De un mes, de 15 días, porque podía jugarte en contra. Lo ideal es que manejes en promedio de 3 a 5 días como fecha de vigencia para una cotización. Pero ojo, no te olvides, depende muchísimo de cuál es la mercancía sobre la cual vas a trabajar. Si la mercancía sobre la que trabajas no fluctúa demasiado en el mercado, es decir, ese valor difícilmente cambia, podrías otorgar una fecha de vencimiento mucho más extensa. Sin embargo, lo ideal es que no te extiendas demasiado porque acuérdate que hay factores externos, ¿ok? Que podrían influir en los costos de producción de esa mercancía. Acuérdate que siempre estás expuesto al macroambiente externo, a efectos externos que podrían influir como oportunidad o como amenaza al desarrollo o a la elaboración o fabricación de esa mercancía la cual estás ofertando. Así que debes tener bastante cuidado con ello. Recuerda que la cotización es el documento que sirve para dar el primer paso en plantear como consignante una propuesta comercial hacia un consignatario. Generalmente, es difícil que un proceso de negociación termine en la primera
revisión de la cotización. Generalmente se llega a obtener la primera cotización solamente para tener información general de la propuesta del consignante, para luego realizar una contraoferta y en ese momento se estaría llevando a cabo una ronda de negociación. En promedio de 3 a 5 rondas de negociación es lo ideal que podrías utilizar para concretar una compra, una importación, de 3 a 5 rondas de negociación. Si son menos, podría ser positivo si es que han quedado de acuerdo en los mismos términos, o podría ser negativo si es que en este caso el consignante no ha sido tan flexible contigo y pese a la presión que tenías para adquirir esa mercancía, no encontraste otra alternativa que comprarla. Y si es más de 5 rondas de negociación, muchas veces esto termina desgastando a ambas partes, que finalmente dejan en el aire la cotización. Otro documento. Recuerda que estamos viendo de manera general información de estos documentos, ¿ok? De manera general. Hay un curso en especial en el cual creo que el nombre es Gestión Documentaria de Comercio Exterior, donde uno por uno vas a aprender obviamente a llenar cada uno de esos documentos, ¿no? La factura pro forma. ¿En qué consiste una factura pro forma? Profesor, me imagino que es una factura y este documento sí tiene validez legal, contable y tributaria. No. La factura pro forma funciona exactamente igual que la cotización comercial. ¿Ok? Tiene las mismas características en cuanto a su validez. Es un documento que sirve para entablar un proceso de negociación. Es un documento a través del cual envías la manifestación de querer participar como consignante de un potencial cliente. Y entonces, ¿dónde es que puedo identificar la diferencia? Porque existen estos dos documentos con distinto nombre. La diferencia está en que la factura pro forma, si bien es cierto, tiene la misma validez que la cotización, la factura pro forma tiene la estructura y el diseño de una factura comercial. ¿Ok? La factura pro forma tiene la misma validez que una cotización, pero en cuanto a estructura, la estructura es la misma estructura de una factura comercial. Profesor, ¿y de qué depende entonces que yo pida factura pro forma o que yo pida una cotización? En realidad depende muchísimo del país donde te encuentres. Por ejemplo, en Dinamarca y en Nueva Zelanda utilizan facturas pro forma. En Austria utilizan factura pro forma. ¿Dónde más utiliza facturas pro formas? Cuando vas a hacer exportaciones directas a Suiza. También hay una factura pro forma. No se habla de cotización. Pero, en general, tiene la misma funcionalidad, tanto la cotización comercial como la factura pro forma. La única diferencia es que en la factura pro forma tú ya estarías viendo un borrador de lo que va a ser tu factura comercial. ¿Ok? Seguimos. La factura comercial, ese documento es el documento que sí o sí deberías llenar con bastante cuidado si es que eres el exportador. Y si es que eres el importador, un documento al cual deberías ponerle bastante atención, porque una pequeña enmendadura o error podría ser fatal para tu proceso de importación. Este documento ya tiene validez contable, tributaria y financiera. ¿Ok? Este sí ya es el documento oficial, que es obligatorio en cualquier proceso de compraventa internacional. Porque podías obviar el pasar por el contrato de compraventa. Podías obviar el utilizar una orden de compra y una orden de venta, pero jamás puedes pasar por alto el uso de una factura comercial. ¿Pero por qué es tan importante, profesor? ¿Por qué tanto así que suficiente con una factura sin necesidad de utilizar un contrato? Porque la información que lleva consigo la factura comercial es casi idéntica a la información que vas a consignar en el contrato de compra-venta. Los datos de identificación de la empresa exportadora, la denominación de factura o invoice, el RUC de la empresa que hace la exportación, el número de serie y el correlativo de la factura, la fecha en la que se emite la factura, punto súper importante, el nombre del consignatario vendido a,
el nombre de la empresa, la dirección de la empresa, el país donde se encuentra, en este caso es Países Bajos, el número de pedido, así como en la cotización tenías una numeración, acá también tienes una numeración en la factura. ¿Para qué? Para atender en base a ese orden los pedidos de tu propio local como exportador y cumplir con todos tus compromisos en un orden establecido. El PO del cliente es un código interno que se genera dentro de la empresa del exportador o del consignante para crear un historial de movilización de mercancía. Para simplemente con ese PO yo saber cuántas veces te he vendido, a qué precio, qué tipo de mercancía, qué facturas he trabajado contigo, las condiciones, los Incoterms. Para eso me sirve el PO. Para colocar también el nombre del navío, si es que me corresponde contratar el servicio de transporte internacional, dependiendo del Incoterm. Las formas y los medios de pago no son lo mismo. Forma de pagos es la referencia en el tiempo. Forma de pago es la referencia en el tiempo. Yo puedo pagarte por adelantado, contra entrega o diferido. ¿Y qué es el medio de pago? La herramienta financiera que voy a utilizar para gestionar ese pago. En este caso, una transferencia, que sería el medio, a 15 días de arribo de la nave, esa sería la forma de pago. ¿Ok? ¿Qué más? El puerto de origen, el puerto de destino, nuevamente los datos del consignatario y dependiendo del Incoterm, probablemente me corresponde entregar la mercancía en el local del cliente, ¿no? Y en la parte inferior el número de bultos. En este caso se considera bulto la cantidad de paletas. ¿Qué más? La cantidad de la mercancía, el código interno de la mercancía. ¿Qué quiere decir el código interno? El código que maneja la empresa del exportador o del consignante. ¿Para qué? Para poder dar seguimiento o trazabilidad al envío de sus mercancías. Inclusive algunos, aparte del código, colocan el número del lote de producción. Para saber si llegó un producto fallado, darle seguimiento, trazabilidad y anular el envío de toda la producción de ese lote. La descripción de la mercancía, la partida arancelaria de la mercancía, el valor unitario en dólares por cada tipo de mercancía, el monto total que te dije que tenía que estar amarrado a un Incoterm, de manera numérica y de manera textual, la firma y sello de la empresa exportadora, probablemente si lo requieres, los nombres y datos del productor de la mercancía, la dirección de la planta, el número de contenedor, el peso bruto, el peso neto. Date cuenta que esta información es completa, ¿ok? Esta información es la misma que podrías haber colocado en el contrato de compraventa internacional. Tal vez en el contrato explayarte un poco más con el tema de sanciones, con el tema de penalidades, pero prácticamente la información es la misma que aparece en el contrato, ¿ok? Por ende, esta factura podría servirte muy bien por sí sola. Acá tienes otro modelo de factura, pero esta es una factura electrónica, ¿ok? Es la versión electrónica de una factura, cumple con la misma función, tiene la misma estructura y tranquilamente también puede reemplazar al contrato de compra-venta y a la orden de compra y venta, ¿ok? La misma distribución de información. El packing list también es otro documento importante, es la lista de empaque. En pocas palabras, es la lista detallada de la preparación de la carga, la cual va a ser destinada a ser exportada de manera definitiva. ¿Cómo es la estructura de un packing list? La estructura del packing list tiene datos en común con los de la factura. Por ende, el packing list está vinculado a la factura. Los datos del consignatario, es decir, los datos del importador, los datos de la persona que está haciendo el embarque, el shipper o el exportador. ¿A quién debes notificar? Profesor, si el consignatario no me ha dicho a quién debo de notificarle, ¿qué es lo que debo poner? Copias y pegas la misma información del consignatario porque se asume que él mismo va a ser el que va a recibir tus notificaciones. El puerto de origen, el puerto de destino, el conocimiento de embarque y en caso de que no tuvieras el conocimiento, suficiente con que coloques el número del booking o de la reserva.
el número de la factura y la fecha que debe estar vinculada también al número de la factura. Date cuenta que la información está vinculada, está conectada. La descripción de la mercancía. En la descripción ten bastante cuidado con lo siguiente. No es suficiente que coloques la descripción física. Lo ideal es que también coloques el uso de esa mercancía. ¿Y por qué es importante que ponga el uso y no solamente la descripción física o nombre? Porque es muy probable que la administración aduanera quiera verificar la partida arancelaria que es utilizado. Y cuando utilizas el arancel nacional de aduanas, hay un punto en particular que debes tener en cuenta. Del capítulo 1 al capítulo 83, todas las partidas arancelarias tienen descripción física de la mercancía. Mientras que del capítulo 84 al capítulo 97, toda la descripción de estas partidas arancelarias es en base a la descripción del uso, ¿ok? En base al uso de esa mercancía. Por ende, necesito colocar en la descripción la estructura física de la que está compuesta, o cuál es el nombre comercial del producto, y colocar el uso que se le va a dar a ese tipo de mercancía. Para que él, en este caso, si pasa un canal de control rojo, el vista de aduana, pueda contrastar realmente que he elegido la partida arancelaria correcta. Tanto si lo ha encontrado por el uso del capítulo 84 al 97 o por la descripción física del capítulo 1 al capítulo 83. La información es casi la misma. La descripción de la mercancía, en este caso es una máquina despedregadora, saca piedras para molino de arroz, marca Wilbango, tiene un número de serie y viene adicional con un motor. Made in Vietnam. Modelo, el modelo está acá en la descripción. Cantidad, diría una máquina despedregadora, pero viene con un motor adicional, por ende es un kit. Packaging, solamente es unidad. Dimensiones y el peso bruto. ¿Para qué sirve esta información del packing list? Para poder declarar, entre comillas, el contenido de la carga que vas a embarcar o que vas a exportar. La guía de remisión es otro documento importante, pero este documento se utiliza más para el traslado local de la mercancía. Cuando vas a exportar, al momento de trasladar tu mercancía desde tu propio local hasta el almacén temporal, o para trasladar la mercancía desde el almacén hasta el operador de puerto. Eso es lo que quería la otra, pues. La loca quería ¿Por eso. qué Y más necesitas bien le esta guía de escogieron para ti. remisión? Necesitas esta guía de remisión porque es el único documento que te va a permitir realizar el traslado local de esa mercancía sin tener problema alguno con alguna intervención policial. ¿Ok? Esa es la finalidad bajo la cual se utiliza la guía de remisión. Ojo, y no pienses que de tu local al almacén son unos pocos kilómetros. Podría ser que te encuentres, o sea, en un departamento o en un distrito pues, profundo, en un lugar difícilmente accesible donde está tu planta de producción o tu empresa, y el almacén que has elegido donde vas a internar la mercancía se encuentra pues cerca de la costa, ¿no? Bastante lejano, distante. ¿Hay un flete local? Sí. ¿Hay una guía de remisión? También. Pero en este caso esa guía de remisión va a cumplir con servir como medio probatorio para trasladar tu mercancía desde donde se encontraba tu local o tu planta de producción hasta el almacén que has elegido. Por ende, podría ser un traslado pues bastante extenso, que pases por varios controles policiales, por balanzas en la carretera central, etcétera, etcétera. Esa es la importancia de tu guía de remisión. Y la guía también está vinculada a la factura, acuérdate de eso. Lleva la misma información que la factura, como puedes ver acá. La única diferencia es que no tiene precios. Es la misma descripción, pero sin precios. Uno de los datos principales de tu guía de remisión es que lleva el número de la factura que lo vincula, debe tener la misma fecha de emisión, el punto de partida y el punto de llegada, que en este caso el oficial policial va a verificar. Oye, ¿por qué vas por esta ruta? Porque este es mi punto de destino. Muy bien, estás en la ruta, prosigue. Oye, pero tú no ibas a tal lugar y ¿qué haces transitando por aquí? Ah, no, es que me perdí. El toque interviene en el vehículo. ¿Qué más, profesor? La finalidad de por qué estás trasladando esa mercancía. Yo tengo que decir si la estoy trasladando por venta, por una compra, una consignación, una devolución.
por un proceso de importación, exportación. Es solamente un traslado entre zonas primarias, del almacén al puerto o del puerto al almacén, del transportista, los datos del vehículo, la placa, la licencia de conducir. Esa es la importancia de la guía de remisión. Otro documento importante, los emitidos por el agente de aduanas. ¿Cuál es el principal documento que emite el agente de aduanas? La declaración de la DAM, ¿no es así? La declaración de la DAM, la declaración aduanera de mercancías. Una DAM se compone por 3 formatos: el formato A, el formato B y el formato C. Cuando trabajas un proceso de exportación, solamente utilizas el formato A. Cuando haces un proceso de importación, utilizas el formato A, B y el C. ¿Por qué, profesor? ¿En qué se basa esa diferencia? Número 1, debes conocer que el formato A de la DAM, ¿ok? El formato A de la DAM sirve para declarar información general, ¿ok? En otras palabras, toma en cuenta que el formato A de la DAM es solamente un documento que se llena con copia y pega de información. El formato A de la DAM se va a llenar con información de copia y pega. ¿De dónde? Para llenar la DAM y el formato A me van a pedir información del transportista. Ah, tengo mi BL. Me van a pedir información del almacén. Ah, tengo el direccionamiento de carga. Me van a pedir los datos de manifiesto. Cojo el manifiesto de carga. Me van a pedir el valor de la mercancía, el número de la factura. Tengo la factura. Me van a pedir el peso bruto, el peso neto, la cantidad de bultos. Ah, tengo mi packing list. ¿Ok? Date cuenta de eso. Sí o sí, el formato A de la DAM es un formato el cual se llena necesariamente trasladando información de los demás documentos oficiales que puedes tener a tu disposición. El formato B se llena con la declaración en base a la información de la movilización de divisas, ¿ok? De la entidad bancaria por la cual vas a trasladar las divisas, las fechas, el instrumento financiero que va a haber de por medio. Y el formato C sirve para la declaración del monto total de tributos. Ahora, de estos 3 documentos, el formato A de la DAM tiene series. Puede haber una DAM formato A, serie 1, serie 2, serie 3, serie 4. ¿De qué depende que tenga series? Depende de la cantidad de mercancías diferentes consignadas en una partida arancelaria distinta. ¿Qué quiere decir? Por partida arancelaria. Si estoy haciendo un proceso de importación, ¿ok? De 2 proveedores y cada uno me está exportando 2 mercancías diferentes en un solo contenedor consolidado, yo tengo que declarar una DAM con la primera partida arancelaria del primer proveedor y otra DAM con la otra partida arancelaria de la mercancía que corresponde al segundo proveedor. En otras palabras, ¿de qué depende de que yo utilice más de una serie en el formato A de la DAM? Depende de la cantidad de partidas arancelarias que yo voy a declarar. El formato B también tiene series. ¿De qué depende? De la cantidad de facturas que yo voy a pagar, no de la cantidad de proveedores, ¿ok? No te confundas. Puede ser que yo le compre a un proveedor 3 mercancías diferentes y le diga, ¿sabe qué? Una de esas mercancías, colócala en una factura y las otras 2 en otra factura. ¿Por qué se me ocurriría hacer eso si toda la mercancía va a venir junta en un solo contenedor destinada a mí como consignatario? No tiene sentido, profesor. Acuérdate que las facturas son negociables. Por ende, yo puedo haber negociado una forma de pago para una de las facturas y una forma de pago completamente diferente para la otra factura. Conclusión, el formato B de la DAM puede tener series, sí. ¿De qué depende que tenga series? De la cantidad de facturas o de la cantidad de medios de pago y formas de pago a los que voy a recurrir por las facturas entregadas. En ningún momento estoy hablando que depende de la cantidad
de proveedores, ¿ok? Estoy hablando de la cantidad de facturas. Y el formato C no tiene series porque solamente es un documento único en el cual se va a grabar el monto total de los tributos de toda la mercancía destinada a un consignatario. Profesor, sean mercancías diferentes o sean diferentes facturas, va a haber solamente un formato C de la DAM, donde se va a calcular el monto total de toda la carga. Acá tienen parte de la explicación. Pero ojo, no necesariamente en un proceso de exportación vas a recurrir a utilizar una DAM. Eso es si es que hablamos de un procedimiento regular. Pero ¿qué sucede si yo no quiero utilizar un procedimiento regular? No quiero hacer una exportación mayor a $7.500 FOB, sino que el valor de la mercancía que voy a exportar es menor a $7.500. Automáticamente cambio de chip y ya sé que no voy a hacer una exportación regular, sino una exportación simplificada. ¿Ok? Si voy a trabajar con una declaración de exportación simplificada, quiere decir que ese formato de la DAM, de ese formato A, B y C, tiene que simplificarse, tiene que ser mucho más sencillo de llenarse, porque va a ser un procedimiento muchísimo más rápido en el cual no va a intervenir un agente de aduana o un auxiliar de despacho, sino que yo mismo, como consignante, voy a poder hacer la declaración simplificada de exportación. Y este que ves acá es el formato de la declaración simplificada de exportación. Si te das cuenta, es un resumen de la DAM, la modalidad de exportación, los datos de identificación del exportador, el transporte, el almacenamiento, la declaración de las mercancías, el valor en aduana, el reconocimiento físico, es prácticamente un resumen de lo que venía a ser la DAM. Así que podrías recurrir a utilizar esta declaración simplificada de exportación. Otros documentos, los documentos transmitidos por empresas de transporte. ¿Y qué tenemos acá, profesor? Los conocimientos de embarque, ¿no? Tenemos el terrestre, que es la carta aporte, el aéreo, el Award Bill, y el marítimo, que es el BL. De los tres, ojo, recuerda lo siguiente, son tres documentos de transporte, el aéreo, el marítimo y el terrestre. El aéreo, Award Bill o ABW, el marítimo, Bill of Lading o BL, y el terrestre viene a ser la carta aporte. ¿Qué en particular maneja la carta aporte? ¿Por qué es especial la carta aporte? Ya, acá presta bastante atención, este es un detalle súper importante. ¿Qué de especial tiene esa carta aporte? Que no solamente va como documento probatorio de contrato de un servicio de transporte, sino que esa carta aporte, ese conocimiento de embarque terrestre, entre comillas, va acompañada de un documento adicional. ¿Cómo de un documento adicional, profesor? Esa carta aporte va acompañada de un documento que se llama hoja de ruta. Ese documento va acompañado de un documento adicional llamado hoja de ruta. ¿Qué es esa hoja de ruta? Esa hoja de ruta viene a ser la descripción de la ruta exacta por donde va a trasladarse esa mercancía por ese medio de transporte terrestre. Ahora, el medio de transporte terrestre puede ser de dos tipos. Puede ser ferroviario, medio de un tren, o puede ser vehicular, utilizando un vehículo de carga pesada. ¿Ok? Un vehículo de carga pesada. ¿Por qué necesito la hoja de ruta? Porque yo voy a contratar los servicios de una empresa de transporte terrestre, la cual me va a asegurar el traslado correcto de mi mercancía siguiendo una ruta establecida. Y yo tengo que irme a contratar el seguro para el traslado internacional de mercancías. El detalle está en que la empresa de seguros, te va a pedir la hoja de ruta, porque la empresa de seguro te va a decir, yo sin ningún problema puedo cubrir, puedo asegurar tu mercancía, siempre y cuando, como vas a utilizar un medio de transporte terrestre, hay una ruta definida que vayas a seguir.
Por eso necesito esa hoja de ruta que va acompañada de la carta aporte. Si en algún momento te sales de la ruta establecida, ¿qué sucede? Pierdes automáticamente el respaldo del seguro que habías contratado. Por ende, tienes que respetar la ruta ya establecida. El detalle está en qué pasa si el vehículo está trasladando la mercancía y se encuentra, no sé, por ejemplo, con una protesta, una huelga, cerraron la vía. ¿Debería utilizar una ruta colateral? Probablemente, pero no lo va a hacer porque no aparece en la hoja de ruta. A no ser que tú como consignante, si era tu responsabilidad contratar la empresa de transporte, lo autorices. Pero si sucede una desgracia en esa vía colateral, la empresa de seguros se va a desentender de manera completa. ¿Por qué? No estaba en la hoja de ruta. Esa es una de las características de la carta aporte. A ver, pregunta de José, me dice, profesor, ¿y cómo contrato el transporte interno? Ya, acá hay un punto importantísimo, chicos. José me está hablando del transporte interno, es decir, el flete local. Imagino que el traslado de tu local hasta el almacén y del almacén al puerto. ¿No es así, José? ¿A eso te refieres? Ya. Si es a eso a lo que te refieres, ese servicio de transporte deberías contratarlo también con la agencia de carga, al igual que el traslado internacional. ¿Por qué, profesor? Acuérdate que ese vehículo de transporte, por más de que te vaya a prestar un servicio local, es decir, un flete local desde tu local al almacén y del almacén al puerto o viceversa, ¿qué sucede? Ese vehículo va a ingresar al almacén y el almacén es zona primaria. ¿Qué es zona primaria? Territorio internacional. No cualquier vehículo ingresa a zona primaria. Y después va a ingresar al puerto. Y el puerto también es zona primaria. No cualquier vehículo ingresa a zona primaria. Solamente un vehículo que tiene el permiso del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y que es considerado un vehículo de transporte internacional. Por eso es que el servicio de ese flete local tienes que contratarlo necesariamente con la agencia de carga, que como operador de comercio exterior te va a conseguir a esa empresa de transporte terrestre para llevar tu contenedor hasta el almacén, que es zona primaria, e ingrese sin problema y que luego continúe hasta el puerto, donde también ingresará sin ningún problema. ¿Ok? Espero haberte ayudado con la consulta, José. Seguimos. El Aware Bill es el conocimiento de embarque, pero aéreo, ¿no? El Aware Bill. Tiene la misma estructura que el BL. Ahora vamos a ver la estructura del Aware Bill. Información del Aware Bill. Número 1. ¿En qué debo pensar? En los nombres o datos, dirección del exportador, quien va a estar a cargo de gestionar este documento. El nombre y la dirección del destinatario, el agente de transporte emisor, el código de la IATA de ese agente, porque tiene que ser un agente autorizado, acuérdate de ello, el nombre de la sucursal o en este caso de la aerolínea, la moneda en la cual se está tasando este contrato, este Aware Bill, el aeropuerto de salida, el aeropuerto de destino, la primera empresa de transporte, si es que es un proceso multimodal o si es solamente aéreo, solamente el nombre de la empresa de transporte aéreo, nada más. Los datos de notificación, acuérdate que como habíamos mencionado en el packing list, si no te dicen a quién notificar, vuelves a copiar los datos del consignatario. La descripción completa, en este caso, de la carga, el número de bultos, el peso bruto, el peso neto, las dimensiones, el cargo y tarifa. ¿Por qué es necesario el cargo y tarifa y colocar las dimensiones y el peso bruto y peso neto? Para el cálculo del peso o peso volumen, ¿no? Acuérdate que la tarifa que te van a cobrar en la empresa de transporte aéreo depende. Si es por peso, te va a cobrar por kilos. Y si es por peso volumen, te va a cobrar por kilogramo volumen. Ahí hay una fórmula para calcular el peso o el peso volumen. Te va a colocar también la posibilidad de identificar si el flete es prepagado o el flete es por pagar, es decir, se paga en destino. Acuérdate que cada vez
que tú hagas un proceso de contratación de servicios de transporte si el Incoterm que tú has elegido, llega hasta antes del CFR, para ti como exportador, el flete va a ser por pagar o pagado en destino. ¿Qué quiere decir? Me toca Works, me toca FOB, me toca FAS, etcétera, pero no llego al CFR. ¿Qué quiere decir? Que el flete no lo voy a cubrir yo como exportador. El flete lo va a pagar el importador y lo va a pagar en destino. ¿Por qué debo saber eso? Porque si el flete se paga en destino, hay algunos recargos adicionales que va a tener que pagar, en este caso, el importador. Pero si es de CFR en adelante, el flete va a ser prepagado y va a ser responsabilidad, en este caso, del exportador poder cubrir ese monto. En nombre del agente expedidor y otros cargos, ahora vamos a hablar. Ojo, recuerda que esto lo estamos haciendo una revisión rápida de los documentos, ¿ok? Esto requiere muchísimo más tiempo para explicar el llenado y cada una de las casillas. Solo estamos hablando de algunos datos curiosos de los documentos. La estructura del A-Word Bill es similar a la estructura del BL, ¿ok? En estructura, pero no en funcionalidad. ¿Por qué? Tanto la carta aporte como el A-Word Bill son documentos que sirven para probar que existe un contrato de por medio. Acuérdate de eso. A-Word Bill, carta aporte, son documentos que me sirven de prueba de que existe un contrato de prestación de servicios, ¿ok? Son un medio probatorio de que hay un contrato. A diferencia del Bill of Lading, ¿qué pasa con el BL? El BL por sí solo es el contrato de prestación de servicios de transporte internacional. El BL no es un documento como prueba de que hay un contrato. El BL tiene validez de contrato. ¿Ok? De los tres es el único que tiene validez de contrato. Sucede algún percance, alguna desgracia, basta que tengas el BL original visado suficiente para que la empresa de seguro te pueda pagar. Profesor, ¿y si sucede vía terrestre o aérea? Tu A-Word Bill y tu carta aporte son documentos que prueban que hay un contrato. ¿Qué necesitas? Irte a la agencia de carga a solicitar el contrato. Esa es la diferencia. El BL por sí solo tiene validez de contrato. Ojo, solo estamos revisando información general. Acuérdate de eso y algunos datos curiosos. Acá tienes, por ejemplo, el BL y mira que tiene la misma estructura que el A-Word Bill. Los datos del exportador, los datos del consignatario, a quien notificar. Si no hay a quien notificar, copias los datos del consignatario, el número del BL. En este caso, este es un draft de BL, es decir, es el borrador del BL. ¿Ok? Si solamente dijera Bill of Lading, sería el BL. ¿Pero qué cambia? Nada, solamente la denominación de draft. Mientras es draft, es un borrador y todavía puedes hacer correcciones. El flete se pagará en lo mismo que aparecía en el A-Word Bill, ¿no? Si se paga en origen o se paga en destino. ¿De qué depende? Del Incoterm que tú vayas a utilizar. Si el Incoterm es antes de CFR, automáticamente ese flete se va a pagar en destino y va a tener algunos recargos, como cuál, el Collect Fee, por ejemplo, el BAF. Si es de CFR hacia atrás, el flete, en este caso, como te mencionaba, lo va a pagar en destino. ¿Quién? El importador. Si es de CFR en adelante, en este caso, quien va a pagar y contratar el flete va a ser en origen el exportador, donde no vas a encontrar ningún recargo adicional a ese flete. Profesor, ¿y cuáles son los recargos de los que habla si es que se paga en destino? En primer lugar, si vas a pagar el flete en destino, la empresa de transporte va a estar muy dudosa en el hecho de que me vas a pagar en destino después de 35 días de tránsito en promedio, me vas a pagar en dólares, yo no sé si el valor del dólar se va a mantener o no, porque fluctúa en el tiempo, podría subir, podría bajar, me vas a perjudicar. ¿Sabes qué? Mejor pagame un collect fee. ¿Qué es un collect fee? Es un pago exclusivo por el derecho de pagar en destino ese flete, que sirve justamente para cubrir esa variación en el tipo de cambio. Pero también te puede recargar el BAF. ¿Qué es el BAF? Bueno, como me vas a pagar en destino, yo recién con ese dinero voy a cargar combustible en destino.
pero el valor de combustible en el tiempo también varía. Ese barril de petróleo podría subir o podría bajar. El riesgo es grande, son 35 días de tránsito. Mejor pagarme un BAF. ¿Qué es el BAF? El valor por la fluctuación en el valor del combustible. ¿Ok? El valor en la diferencia en el valor del combustible. ¿Qué diferencia hay entre un B? A ver, José me dice, ¿qué diferencia existe entre un BL Express Realize y un Telex Realize? Ya, mira, la diferencia es puntualmente en que el BL Express, entre comillas, ¿ok? Entre comillas, podríamos mencionar que es un BL completo, ¿no? Es el BL en el que vas a tener también la descripción completa de los comentarios del capitán de flota sobre lo que ocurrió con tu mercancía en ese documento. El Telex, en cambio, es cuando ese BL, por ejemplo, se desglosa en dos. Hay un BL que es el original que vas a tener y hay un BL borrador que es el que maneja la empresa de transporte, donde se van a hacer mención a algunos comentarios de lo que podría haber ocurrido en ese tiempo de tránsito. Pero el Fleet Express Realize se considera que es entre comillas es un BL de uso rápido, de manejo práctico y con datos al detalle, adicionales en un formato adicional que se agrega a CBL, donde van los datos expresos y al detalle de el capitán de flota, y que te sirven como medio probatorio para que si sucede una desgracia, automáticamente con ese BL visado te vayas a la agencia de la empresa de seguros y le digas, mira, esto ocurrió. Y no lo digo yo, lo dice el capitán de flota de la empresa de transporte. Y está en este BL visado. Así que responde. Mientras que en el Telex, tú vas a tener el BL original, esperando que llegue la mercancía para importar, pero existe otro formato y otra copia de BL que es el que maneja el capitán de flota. ¿Ok? Por ende, el tratamiento documentario es mucho más complejo. Porque llega tu mercancía, ¿ok? En un buque, entre comillas, tú habías declarado la importación de 5 contenedores y llegan 4. Lo primero que hace el operador de puerto para descargar y llenar el ticket de balanza, oye, pero ¿por qué llegaron 4 si eran 5? Tienes que recurrir a qué? A solicitar el BL que maneja en este caso la empresa de transporte, ese borrador o ese BL en copia. ¿Y cómo lo vas a solicitar? Por medio de la agencia de carga. Por ende, el tratamiento va a ser muchísimo más, digamos, extenso, ¿no? Pero finalmente ambos rinden el mismo fruto, el mismo objetivo, facilitarte el proceso de exportación y el de importación. Los datos de carga, obviamente el BL y el Labor Bill tienen la descripción si el flete es prepagado o por pagar. El flete convenido, porque hay una tarifa, ¿no es así? El flete convenido me dice, ojo, hemos convenido en que vas a pagar por peso, así que como es marítimo me vas a pagar por tonelada. O no, el flete convenido ha sido por volumen, así que me vas a pagar por metro cúbico. ¿Y por qué lo ponen en el BL? Acuérdate que el BL vale por sí solo como contrato, ¿no? Así que mejor lo coloco y le doy seguridad al contrato que estoy firmando como agencia de carga junto con el consignante. De esa manera evitamos problemas. Por eso es que se coloca, porque el BL tiene validez de contrato por sí solo, acuérdate de eso. Para obtener el BL hay documentos previos, ¿no? Previo al BL tienes el borrador del BL, que es el draft. Previo al draft tienes el booking, que es la reserva de espacio. También es un documento importante en el comercio exterior. Documentos emitidos por el terminal, el ticket de balanza, la nota de tarja, el contrato de seguro, las distintas pólizas de seguro, ¿no? La póliza de seguro abierta, la flotante, las especiales, que son el coaseguro, el reaseguro, los niveles de cobertura o cláusulas ABC. Disculpe si estoy corriendo, chicos, pero se nos está yendo el tiempo en este webinar, que no debería durar en realidad más de una hora. Hay otro docente que está esperando. Documentos emitidos por el banco también existen. ¿Cuál es el principal? La carta de crédito. Pero ojo, cuando contratas un servicio de carta de crédito, en realidad no contratas una carta de crédito, contratas dos, porque hay una carta de crédito para el importador y hay una carta de crédito para el exportador. Es decir, que en ese procedimiento, si yo decido carta de crédito, van a haber dos cartas de crédito
que son dos contratos, del consignante con su banco y del consignatario con su banco. ¿Ok? Esas cartas de crédito son contratos de representación entre el exportador y su banco, el importador y su banco. Cuando usas cartas de crédito, siempre hay dos cartas de crédito. ¿Ok? Para rellenar el BL debemos entregarle factura, lista de empaque, origen, de carga, originales. No, mira, para llenar el BL, el primer documento en el que debes de pensar es el manifiesto de carga. ¿Ok? Métete bien claro esto en la cabeza. El manifiesto de carga es el primer documento de comercio exterior. ¿Por qué? Con el manifiesto de carga yo se lo entrego a mi agente de aduanas y me trae la DAM. Le entrego el manifiesto de carga a la agencia de carga y me trae el BL. Ese manifiesto de carga es el primer documento en el que debes de pensar. No es el único, claro, pero es el primer documento en el que deberías de pensar como inicial, el que da origen a los procedimientos, en este caso, de declaración de la DAM y de obtención del BL. Ahora, para conseguir ese BL, lo primero que necesitas es enviar el manifiesto de carga y probablemente te pida el packing list, porque acuérdate que la información que necesita la empresa de transporte es sobre todo quién es el consignante, el consignatario, cuál es el tipo de mercancía, las dimensiones, el peso, la cantidad de bultos, si necesitan o requieren de un tratamiento especial, una manipulación en particular, es carga normal, peligrosa. Esa es la información que en general necesita la agencia de carga. No te va a pedir la factura con el medio de pago, el monto total de la mercancía. Eso te lo podría pedir el seguro, ¿no? Para la cobertura. Pero difícilmente te va a pedir eso una agencia de carga. Bueno, también tienes documentos emitidos por instituciones. Acá tienes el enlace, algunas restricciones que podría tener tu mercancía. Necesitan de permisos o autorizaciones, SENASA, DIGESA, SUCAME, DIGEMID, INREN, etcétera. Acá en este enlace puedes encontrar esa información. Y para cerrar el certificado de origen, ¿no? Si quieres que en este caso tu consignatario se vea beneficiado como resultado de algún acuerdo comercial, un tratado de libre comercio. Cerramos con algunas preguntas, chicos. A ver. Safi hace una pregunta. Para hacer el proceso de documentos antes de que llegue la carga, ¿qué documentos deberían ser originales y copias? ¿El BL debería ser el original? A ver, mira, Safi, acá por ejemplo, en el Perú sabes que trabajamos con despachos anticipados. Quiere decir que 30 días antes de que llegue esa mercancía, tú deberías haber adelantado el proceso de presentación de documentos. Por eso es que cuando el exportador realiza el despacho de tu mercancía, los documentos originales generalmente los regulariza y te los va a enviar por un courier para que lleguen antes que esa mercancía. Con los documentos originales, tú empiezas a hacer tu declaración electrónica de importación. Llenas tu DAM electrónica. ¿Qué pasa cuando llenas la DAM electrónica? La información llega a la administración aduanera, te da el visto bueno si está bien llenada. Ojo, no está dando fe de lo que dice ahí, solamente si está bien llenado o no esa DAM. Te pone la fecha de la numeración, te pone la numeración y te asigna un canal de control. Y en la parte inferior te dice, Safi, tienes 5 días calendario para regularizar esta declaración electrónica trayéndome los documentos originales. Listo. ¿Qué pasa? Ya iniciaste tu declaración electrónica y tienes un plazo estimado para entregar los documentos originales. Los presentas, se regulariza todo, solamente te quedas en espera de que llegue la mercancía. Viene vía marítima. 48 horas antes de que esté llegando ese buque, tú tienes que coger el manifiesto de carga original y hacerle acordar a la administración aduanera. Por si acaso, mira, 48 horas antes de que llegue mi mercancía, ten listo todo, por favor. Y la administración aduanera, que ya está alerta de eso, prepara todo para poder recibir el buque y descargar esa mercancía. Para firmar el contrato de compraventa, ¿qué legislación y arbitraje debemos usar? Hay dos formas para resolver un contrato, José. La primera es irte por la vía legal. En el contrato podrías utilizar el marco legal del país del importador o el exportador. Pero no solamente eso, puedes utilizar el marco legal de cualquier país que forme parte de la OMC. ¿Y cuál es el medio legal que se utiliza con mayor frecuencia?
el marco legal suizo, porque es el más rápido, es el más, entre comillas, firme, y más que buscar penalizaciones, busca soluciones. O puedes irte por la vía legal y buscar un centro de arbitraje internacional. ¿Qué hace en este caso el centro de arbitraje? Toma el caso por medio del uso de un árbitro o una junta arbitral y un asesor de comercio internacional, resuelve el caso y emite un documento que se llama laudo arbitral. ¿Qué es el laudo arbitral? Es una sentencia internacional, es decir, que se cumple sí o sí. De todas formas, pero puedo apelar en mi país al Ministerio de Justicia. No, no se puede. Ese laudo es inapelable, se cumple sí o sí. ¿Ok? José, la regularización no son en 15 días de plazo. En realidad, la regularización sí tiene un plazo de 15 días, pero podría ser mayor inclusive. La Ley General de Aduanas te indica que podría extenderse un plazo más. Ahora sí, chicos, vamos a responder estas preguntas, que ya me estoy pasando, son las 10:01. ¿Es necesario firmar un contrato de compraventa internacional? ¿Sí o no? ¿Existe obligatoriedad? No, de ninguna forma, ¿no? No es obligatorio. La orden de compra y la orden de venta tranquilamente reemplazan ese contrato. Y si quiero uso orden de compra y venta, si no, de frente me voy a solicitar una factura al proveedor. Pregunta número 2. ¿Cuál de los siguientes documentos de transporte tiene validez por sí solo como contrato? El BL, excelente. El BL es el único de estos tres que tiene validez de contrato por sí solo. Pregunta número 3. ¿La cotización comercial y la factura por forma cumplen la misma función? Ojo, cumplen la misma función, no te digo que tengan la misma estructura, sí cumplen la misma función, pero no tienen la misma estructura, ¿no? La cotización es distinta a la factura pro forma, que tiene la forma de una factura, pero no tiene validez contable, legal ni tributaria, al igual que la cotización. ¿Ves? Ya pisaste palito. ¿Cuáles son los formatos de DAM que poseen series? Recién te das cuenta, Gino. A ver, al toque, Gino. ¿Cuáles son los formatos de DAM que sí poseen series? Excelente, el formato A y el formato B. ¿Ok? Recuerda, el formato A tiene series dependiendo de la cantidad de partidas arancelarias que uses y el formato B tiene series dependiendo de la cantidad de facturas. Última pregunta, ¿cuántos contratos se utilizan cuando se requiere utilizar una carta de crédito como medio de pago? John, Farid, Katy, Patricia, George, todos se han puesto de acuerdo. Se necesitan 2 contratos. ¿Por qué? Cuando usas una carta de crédito, hay una carta de crédito del importador y hay una carta de crédito del exportador. Siempre son 2. Muy bien, caballeros, señoritas. Ha sido un placer para mí llevar a cabo este webinar. De repente han notado que hemos acelerado un poco, pero es porque he tratado de tocar la mayor cantidad de información posible sobre los documentos. En realidad, pues este tema es para desglosar uno por uno cada uno de los documentos, el tratamiento que se requiere para cada uno de ellos, con qué operador está vinculado, en los plazos para gestionarlos. Pero espero que les haya sido de utilidad y de su agrado. Por mi parte ha sido todo el día de hoy. La presentación creo que el grupo académico CAMEX está grabándola para colgarla luego en alguna plataforma. Estamos en contacto por medio de la plataforma de LinkedIn si tienen alguna duda o alguna consulta adicional. Muchas gracias por su asistencia, chicos, y que pasen un buen fin de semana. ¿Ok? Hasta pronto. Nos vemos.